Bien, veamos ahora otro tipo de perturbación que también es importante, ¿está bien? En este caso vamos a decir de que la perturbación o los tránsitos cuánticos, las transiciones cuánticas se dan bajo la acción de perturbaciones que ya sean o constantes o armónicas, ¿está bien? Durante un lapso de tiempo. Entonces veamos primero las perturbaciones armónicas. En el caso de las perturbaciones armónicas, nosotros aquí lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a decir de que la perturbación tiene la siguiente forma. Un B más de psi e a la menos i omega t más un B menos de psi e a la i omega t. Llamemos 1 esto. Entonces, aquí este B más y B menos no son otra cosa que dos formas, los coeficientes, pero es necesario remarcar lo siguiente, donde B más de psi es igual a B menos de psi, pero conjugada hermítica. ¿Por qué tiene que darse eso? Porque este operador es hermítico. Entonces, como es hermítico, tiene que ser igual a su conjugada hermítica. Si tomamos la conjugada hermítica, vemos de que se tiene que cumplir esta relación. Entonces, nosotros vemos de que este operador, cada parte de este operador, nos describe dos procesos distintos. Entonces, para poder hacer el cálculo, vamos a separar en dos operadores distintos. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con cada una de sus partes. Entonces, nosotros vamos a trabajar de la siguiente. Entonces, tomamos cada una de las partes, B más menos de psi. Esto es igual a un momentito. Sí, pues al B, disculpen aquí, qué raro, estoy escribiendo algo mal, me faltaba el T. Esto es igual, sí, más menos de psi e a la menos más i omega t. Entonces nosotros tomamos eso y lo vamos a reemplazar en la siguiente expresión que ya hemos visto antes. Omega fi igual a 1 sobre h al cuadrado, integral desde 0 hasta tau, b fi t prima e a la i omega fi t prima de t prima al cuadrado. Esto para nuestros f diferentes de i. Esta expresión la hemos visto antes. Entonces lo reemplazamos nosotros acá. Y realizamos algunas transformaciones y vamos a obtener lo siguiente. Omega fi y vamos a ponerle más menos. Esto evaluado en tau es igual a 4 sobre h al cuadrado, valor absoluto de b más menos fi, b más menos fi al cuadrado, y todo esto multiplicado por el seno al cuadrado de omega fi menos más omega tau sobre 2
omega fi menos más omega al cuadrado. Esta es nuestra expresión número 3. Vuelvo a repetir, esta se obtiene de aquí reemplazando luego de algunas transformaciones. ¿Está claro? Luego de algunas transformaciones. Con respecto a esta expresión número 3, nosotros formalmente podemos decir de que está oscilando. ¿Está claro? Es una solución que oscila con respecto al tiempo o con respecto al parámetro de la perturbación. Entonces, con respecto a estas, por lo general, estas perturbaciones armónicas no son otra cosa que o los podemos considerar de que son impulsos, ¿está bien?, de luces monocromáticas. ¿Está bien? Impulsos de luces monocromáticas donde este tau es mucho mayor que el periodo asociado o el periodo del sistema cuántico. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. O sea, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Este carácter oscilatorio viene asociado justamente con ese tipo de perturbación que normalmente tomamos, como una monocromática con un periodo, una monocromática con un tau, donde tau es mucho mayor que el h sobre lo absoluto de m omega phi. O sea, eso es lo que nosotros tomamos aquí. Muy bien, entonces, tau es grande, significa que tau puede ser mucho menor, el tiempo t es mucho menor que esto. ¿Está bien? Si el tiempo t es mucho menor que esto, nosotros vamos a tener que la proporcionalidad o la probabilidad de transición va a crecer según, si lo desarrollamos esto, proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si t es mucho menor que este h sobre omega fi, entonces esta probabilidad crece proporcional a t al cuadrado. Vuelvo a repetir, eso sale desarrollando esto en serie de potencias. ¿Está bien? Desarrollando esto en serie de potencias, desarrollándolo, y vamos a tener esa dependencia. Eso es para el caso monocromático. Entonces, nosotros vamos a tener aquí, bueno, sigamos con este resultado. Entonces, nos interesa la probabilidad. La probabilidad del tránsito cuántico, esto en principio es proporcional a Fi de tau, y esta proporcionalidad nosotros vamos a tenerla cuando decimos lo siguiente: esto es igual al límite cuando tau tiende al infinito de tau. ¿Esto está claro, jóvenes? Esta es la probabilidad por unidad de tiempo. ¿Por qué utilizamos la probabilidad por unidad de tiempo? Justamente para poder escapar a esta dependencia que va a subir cuadráticamente, se va como acumulando. ¿Está bien? Entonces, esto
no es otra cosa que es equivalente a PFI igual al límite cuando tau tiende al infinito de BFI de tau de tau. Entonces, como nosotros tenemos este WFI que depende de tau, puedo derivarlo y pasando al límite, nosotros vamos a obtener que esta probabilidad de tránsito por unidad de tiempo más menos va a ser igual a 2 veces pi h, b más menos fi al cuadrado delta ef menos ei menos más h omega. Aquí, jóvenes, lo que nosotros hemos utilizado por si acaso es esto: delta de x es igual al límite cuando a tiende al infinito de 1 sobre pi seno de ax sobre x. Hemos utilizado esta expresión para poder nosotros llegar acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, la función delta aquí lo único que nos está expresando es la ley de conservación de la energía bajo la acción de una interacción o una perturbación monocromática con el sistema cuántico. Entonces, en el primer orden de la teoría de perturbaciones, el intercambio de energía se puede realizar solamente si es que hay un intercambio concreto, o sea, de una magnitud fija de energía que es proporcional a la frecuencia. Entonces, si significa que en el primer orden de la teoría de perturbaciones, vuelvo a repetir, debido a una perturbación monocromática, esa variación de energía solamente varía o aumenta en h omega o disminuye en h omega. Ese aumento en h omega está asociado con la absorción de un cuanto de energía y la disminución está con la emisión de un cuanto de energía. ¿Está bien? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el intercambio de energía solo es posible, esto sale también de acá, el intercambio de energía solo es posible si el cuanto de energía tiene una magnitud que es igual a esto. Es decir, solamente es posible si es que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que EF menos EI, esto es igual a H omega FI. Significa que debido a esto, solamente la transición es posible si tenemos de que omega es igual a omega FI. Es decir, solamente se da en cuantos definidos de energía la transición y se da para valores que coinciden con la diferencia, en todo caso, de estos niveles. Por si acaso, esto se le llama condición de resonancia. Ahora, el hecho de que aparezca una función delta aquí no debe de traernos ningún tipo de conflicto. Esta ha surgido como proceso de la idealización matemática, ¿está bien?, al considerar de que la interacción será entre dos puntos fijos, EI y EF.
en realidad esto no se da entre dos puntos fijos, sino que hay todo, está disperso cada uno de estos valores y se habla de una, de un intervalo o de un ancho de estas energías, pero eso lo vamos a ver nosotros más adelante. A ver, jóvenes, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos por ahora. Después continuamos, vamos a continuar más adelante con algunos puntos más de este y con la perturbación constante.